Pues el tema es que me escribió un chico y me contó la historia de cómo lo había pasado mal, cómo le estaban maltratando en una empresa de Colombia, una empresa tecnológica y que era del mundo de la programación. De hecho, aquí lo explica, ¿no? Fontalvo JS dice que estaba ya en su casa, que le dijeron de empezar a trabajar en su ciudad, en Barranquilla, y era 100% presencial, contrato indefinido con un salario de 2,5 millones, ¿vale? De pesos colombianos. Y que estaría subiendo en base a los resultados, así que le pareció súper bien. Obviamente a quien no le va a parecer bien que te llamen para hacer un empleo y además ganar dinero, y continuó con el proceso y se trataba de hacer una prueba técnica, ¿no? Con PHP, Bootstrap, JavaScript, MySQL. La hizo, le llamaron al rato y muy bien, que es la mejor prueba que habían hecho jamás. Pasó el filtro y después de hacerse el examen médico, que hostia, yo la verdad es que me sorprende mucho, sé que es normal en Latinoamérica, ¿vale? Pero aquí en España no te piden en ningún sitio un examen médico, es bastante raro, bastante extraño, a no ser que vayas a ser futbolista y te hagan la prueba esta, el reconocimiento médico. Para un programador no se la hacen. Lo que sí que lo hacen, deberían, sí, pero lo que sí que hacen es que te hacen como un chequeo médico una vez al año. Eso sí que te lo hacen, pero para ficharte no lo hacen. A mí no me lo piden, me lo hicieron. Una radiografía a la columna. Bueno, total, que pasó el filtro, vale, un día antes de su cumpleaños se presentó porque ya conocía a todo el personal, que por casualidad 4 de ellos viven por mi casa, pero que no dentro de su casa, que entonces sí que sería raro. Total, al día siguiente la chica de contaduría le piden la cuenta bancaria y entonces se le acerca un compañero y le dice: oye, cuidado que en esta empresa se demoran bastante los pagos y que pueden tardar hasta 2 meses en pagarte y te van pagando trozos, o sea, te van pagando poco a poco, a veces sí, a veces no, lo que sea, ¿no? Y entonces le contó que todos los problemas que habían pasado anteriormente con el jefe de la empresa y que eso pues le bajó un poco la emoción, obviamente, ¿no? Que ya estaba avisado, ¿no? Trabaja 2 meses, parece que más o menos le pagan bien, el 4 de noviembre, luego el 6, entonces la empresa empieza a contratar a más gente y ahí empiezan los problemas. El pago de diciembre fue el día 16, la gente ya estaba aburrida de esperar hasta el punto en el que se hablaba de la irresponsabilidad de la empresa en la propia oficina. Revisando su cuenta bancaria ese mismo día, le da por sacar una cita médica para limpiarse los oídos porque se le acumula cerumen. Me encanta, amigo, tu honestidad. O sea, tú cuentas la historia, porque yo aquí pensé, hostia, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de explicar ese detalle? Pero no, te banco a tope de que tú cuentes todos los detalles para que sea una historia en la que se nota que es real. Me encanta, ¿eh? Me encanta que seamos conscientes de tu cerumen. Me encanta. Espero que estés mejor, ¿eh? Inicia sesión en Sura, que debe ser como una seguridad social o algún seguro, ¿no? En Colombia. Y le aparece que tiene el servicio suspendido por falta de pago. Se lo cuenta a sus compañeros para que se enteren de la situación y revisando, pues dice que resulta que desde que había entrado a trabajar no habían pagado nada de las prestaciones sociales y por lo tanto no podían acceder a los servicios de salud porque no estaba cotizando la pensión. Y ahí es donde se da cuenta que esa empresa es demasiado irresponsable con los empleados. Sin embargo, continuó, porque básicamente necesitaba ese dinero para poder vivir y ahorrar. Claro, que eso, la verdad, es una mierda. Pero os digo una cosa. Sí, Sura es una prestadora de salud, me lo podía imaginar. Yo en este punto grave, porque que no te paguen el seguro es bastante jodido, ¿eh? O sea, es bastante jodido. Entonces, yo en este punto, yo no hubiera dejado el trabajo porque entiendo que necesitas el dinero para poder vivir y ahorrar, pero estoy bastante convencido que esto es ilegal y que yo aquí hubiera hablado al menos con un abogado. Gastas más en abogados y los denuncias, sales perdiendo. Pero hay algunos abogados, que suele pasar, que habría que informarse, pero hay abogados que no te cuesta dinero el abogado, pero se queda dinero después si ganas el pleito. Aún así, como mínimo, una denuncia al Ministerio de Trabajo, yo hago, ¿eh? O sea, yo como mínimo hago eso. Pero ya os digo, abogado laboral, al menos para preguntar, y una inspección al Ministerio de Trabajo, porque, hombre, tiene toda la pinta de que pinta mal y vas a pillar mal, ¿eh? Vas a pillar, pero mal. Total. Y no digo nada, ¿eh? Yo denuncio, pero no digo nada. Yo me pongo ahí a moverme, pero no digo nada, ¿sabes? O sea, no me pongo a decirle por ahí a la gente, no, es que os he denunciado. No, o sea, no hace falta que digáis. Al día siguiente me dirijo a la administradora y representante legal de la empresa para decirle que fue a la clínica y le dicen, oye, no, perdona, estamos haciendo lo posible para pagarlo todo, pero que vayas a una cita particular y que le pasen la cuenta de cobro. Total, pasa el año, llega enero, ya estaba consciente y preparado para esperar 1 o quizá 2 semanas el pago. Y efectivamente cayó en la segunda semana de enero. Pero la gente se estaba aburriendo cada vez más hasta que 2 compañeras de oficina decidieron renunciar y aquí las cosas fueron a peor. ¿Por qué?
porque en febrero pagaron tarde, en marzo ya era el día 10, todo el mundo ansioso y no pagaron, pasaron 2 semanas, día 24, todavía la gente más estresada porque no le estaban pagando, falta de dinero, y entonces empezaron a quejarse muchos y la gente empezó a renunciar. Se fueron todas las chicas de la contaduría, una compañera de sistemas, abogados, líderes, y aún así nosotros continuamos esperando. Llega abril y todavía no le habían pagado ni el mes de febrero ni el de marzo, que pensaba, oye, pues me pagarán eventualmente en algún momento. Bueno, pues sigue ahí y resulta que no, que le iban pagando de medio millón a medio millón, o sea, le iban pagando a trozos, ¿vale? Le iban pagando a trozos. La gente seguía renunciando hasta que el punto que solo quedaban los chicos de sistemas deciden hablar con el PM y el jefe para que nos permitieran trabajar 100% virtual mientras que nos pagaban, pero se negó esa solicitud porque simplemente a él no le gusta el trabajo remoto. O sea, nos tocó empezar a poner excusas de inasistencia debido a que no teníamos dinero, pero el jefe nos mandaba 200.000 pesos para que siguiéramos aguantando y así nos pagó todo el mes de febrero en abril. O sea, es que tiene muy mala pinta. Total, que al final de todo esto, ya aburrido de la situación, empezó a dar excusas para llegar tarde, que empezaba a irse de la oficina cuando faltaba una hora e incluso que tuvo una entrevista en la oficina para cambiar de empresa, y en ese momento estaba el PM que se dio cuenta y se fue corriendo a la administradora para avisarle y nada, pues al final dice que lo despidieron, que llegó a su fin, que sintió un poco de tristeza y a la vez un inmenso alivio, pero que no puso una cara triste, firmó el papel donde dice que me estaban despidiendo. Quiero denunciar esta empresa, no sé si sirva realmente hacer esto en Colombia. ¿Qué opinan? Yo la verdad, hay que denunciar porque... Primero es porque te deben dinero. Yo, antes de funar, que sé que muchas veces queréis funar, directamente funar y tal, yo lo que haría sería denunciar tanto en el ministerio, seguro que hay en alguna oficina de trabajo o algo así, eso es súper importante. Y luego lo segundo es buscarse un abogado. Luego, en todo caso, cuando ya tú lo tengas todo solucionado y todo esto, lo que haría en todo caso al final sería exponer el caso, ¿sabes? Exponerse el caso de qué es lo que ha pasado y todo esto. Dice J. Camilo, dice que ponga abogado, yo ando en ese proceso y la abogada me dijo que podría conseguir $10.000 por todos los intereses. Claro, J. Camilo, y en ese caso, ¿tú has pagado al abogado o el abogado te va a pedir una parte de esos $10.000? ¿Cómo funciona el trato que has tenido con tu abogado? Lo digo más que nada porque yo soy consciente de que a veces hay abogados que no te piden dinero por adelantado, sino que solo es en el caso que realmente haya funcionado... O sea, han ganado el pleito. Ahí ya está, ¿no? O sea que no sé en este caso si en Colombia es algo típico o no. Dice por aquí, viejo, soy abogado y con gusto te podría asesorar. No solo puedes demandar a la empresa, sino que es tu derecho. Desde el momento en que no se pagaron correctamente los salarios ni las prestaciones sociales, que por mera definición es una obligación de empleador para con sus trabajadores. Está claro que porque no te paguen puedes denunciar, por la pensión puedes denunciar, o sea, eso es denunciable y Colombia yo creo que no habría ningún tipo de problema. Yo lo que sí que recomiendo, y seguro que un abogado recomendaría lo mismo, es no hacer una funa pública antes de que termine el proceso. Y normalmente el abogado se lleva un tanto por ciento y por eso suelen apretar bastante. Entonces yo sé que nos puede llevar a veces la rabia y tal. Lo que sí que es muy importante, mira, esto es súper importante. Cabeza fría, ¿eh? Pero esto, recordad, intentad tener pruebas por escrito, ya sea correos, ya sea mensajes de Slack, ya sea vídeo, ya sea lo que sea. Pero pruebas que realmente se vea o que te deben dinero, que no pagaron lo de la pensión y tal. Tened mucho cuidado de que esto se haga en una habitación cerrada y que no haya ningún tipo de pruebas. Si lo podéis poner por escrito y que os contesten y lo que sea, súper importante, capturas de todo, porque eso es luego material incendiario para que ganéis el pleito muy fácilmente. Tengo un colega, él estaba en una empresa y en esta empresa le estaban empezando a ratear un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, le habían dicho que entraba 200 euros al mes de comidas, ¿no? De tener ticket restaurante y que eso era parte del sueldo, ¿no? Pues un montón de cosas así, de que entraba al gimnasio y luego al final no entraba, que iba a tener un plus por unas cosas que luego nos la dieron y todo esto, ¿no? Bueno, pues lo que hizo es, vale, no me lo estés pagando. El tío lo exigió, no se lo dieron, pero le decían, no, sí, no te preocupes, que sí, que no sé qué, luego no se lo daban y entonces era como constante y dijo, vale, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Empezó a grabarlo todo, reuniones, en Slack, en mails, era una burrada. El tío tenía una de documentos, pues luego... Como eso era una cosa que le habían prometido, incluso le decían, porque él decía en el mensaje, decía,
pero es cierto que me dijiste que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Sí, es verdad que te dije esto, pero bueno, claro, entiende que... Sí, entiende que al final se fue de la empresa, pero antes de irse a la empresa le dijo, oye, pues que sepáis que me he puesto en contacto con un abogado y pronto tendréis noticias mías. Entonces se fue a otra empresa para ganar más y encima denunció a la anterior para que le diese el dinero. Y no solo ganó, y bueno, no es que ganó, es que llegaron a un acuerdo donde le pagaron todo lo que exigía, porque se lo habían dicho, más intereses. O sea que brutal, brutal. No tuvieron que pagar como una multa. Creo que no le pagaron exactamente el 100%, creo que llegaron a algún acuerdo para pagar, no sé, un 80% más intereses, no me acuerdo cómo fue. Pero bueno, quiso llegar a un acuerdo para que no fuese, porque iba a tardar como un año en que todo terminase. Y lo consiguió a base de las pruebas. Lo consiguió a base de las pruebas. Así que ya está bien. Que tengáis cuidado, pero muy importante, informad, denunciad y no lo dejéis pasar, porque al final ese dinero es vuestro y os lo habéis ganado también. O sea que os solo faltaba. Que ahí sí que tenéis las de ganar, porque si fueseis freelance es más difícil. Pero con un contrato por medio, hostia. Lo malo de los freelance es que, aunque es verdad que el mail puede ser un contrato en sí mismo, sí que suele ser un poco más difícil de demostrar. La oficina de empleo no se suele preocupar tanto. Es un poco más complicado, la verdad, ¿eh? A mí me pasó en mis inicios, hace ya 15 años. Al mes empecé a ver cosas raras, recopilé pruebas y al final llegamos a un acuerdo. Yo creo que nos pasa a todos. Yo creo que nos pasa a todos alguna vez. Al menos una vez en la vida nos pasa a todos. Yo creo que sí, totalmente, ¿eh?